Pues bienvenido al canal de Pites de Grado y estamos aquí con los creadores de Gris, con Conrad Roset, Roger Mendoza y Adrián Cuevas, que son los que han creado esta pequeña joya de juego, puede ser un juego independiente, es un juego indie con todas las palabras, que tiene ese tono tan... que yo creo que la palabra es depresivo. Bueno, más que depresión yo diría depresivo, más que depresivo emocional, ¿no? Que toca sentimientos, no todos tienen que ser negativos y de hecho siempre buscábamos como escenas como épicas, bonitas, más que depresivas, pero sí que es verdad que a nivel narrativo sí que hablamos de una superación, de una evolución personal y se puede entender como una superación de eso. ¿Qué es lo que prima primero? Me imagino que prima lo que es la ilustración, pero ¿hasta dónde es el límite de que se pega con la jugabilidad? Es decir, esto no se puede hacer, por muy bonito que sea, porque no es jugable. Poca cosa, ¿no? Bueno, alguna cosa sí que hubo, sobre todo los conceptos iniciales del agua. Estaba pensando en eso también. Sí. A ver, bueno, bien. No, continúa. No, realmente el juego empezó a los primeros meses. Conrad hizo un storyboard visual de todo el juego, así que la primera parte que se hizo fueron esos concepts de momentos bonitos, de composiciones, y a partir de ahí fue cuando fuimos rellenando el gameplay. Pero no hubo mucha cosa al final que tuviéramos que recortar. No, normalmente el proceso un poco era esto, ¿no? Yo hacía concepts, yo y el equipo de arte, Ari y Alba sobre todo también, y a raíz de esos concepts, el diseñador de niveles y el que pensaba los puzzles se ceñía a esa estética para crear estos puzzles o plataformas, ¿no? Entonces iba muy de la mano, pero siempre, realmente siempre, el primer paso es una imagen bonita y después el gameplay. Sí, de hecho tuvimos problemas a veces siempre decimos, de composiciones de Conrad, sí. Porque en el juego no puedes morir y pues él decía, pues aquí piedras flotando y que no haya nada más. Claro. Y había el problema de qué pasa si te caes. Entonces teníamos que pensar soluciones para que el juego pudiese volver y todo. Sí, es verdad que yo también fui aprendiendo un poco sobre la marcha y dejé un poco de lado conceptos imposibles a nivel de gameplay, ¿no? Porque esto, unas rocas flotando, es muy bonito a nivel de composición, pero tiene muchos problemas. Esto, la música está gustando mucho. Un poco los referentes visuales, ¿a qué pintores o en qué te fijabas? La verdad es que hicimos como un mix de muchas cosas, desde ilustración actual hasta pintores más clásicos. Del mundo de los videojuegos nos pasamos mucho a nivel estético, sobre todo del Dalí, por ejemplo, y todo eso. Dalí, no soy muy fan de Dalí. Entiendo que el surrealismo y la parte más onírica encaja en algunas cosas con Gris, pero para mí a nivel estético, entonces, bueno, sin menospreciar Dalí, por supuesto, pero si puedo escoger pintores clásicos, me gusta más Magritte, por ejemplo, a nivel de surrealismo. Entonces, bueno, sí, cogí más cosas más contemporáneas, quizás autores clásicos tipo Moebius, que es del mundo del cómic, que es clásico, pero es contemporáneo de nuestra época. Y algunos autores clásicos, escultores, y cogí mucha animación, tanto de Disney como de Ghibli, animación también contemporánea, ¿no? Como todas las animaciones del pájaro que hicimos. Picoteamos de muchos sitios, la verdad, de muchas disciplinas. Sí. Una de las partes más importantes es la fase de testeo. Si la fase de testeo hizo cambiar el juego de alguna manera porque decíais que no era funcional o... Bueno, yo creo que alguna cosa que casi siempre decimos en las charlas es que para nosotros el testeo fue vital desde el principio. Entonces, no lo hemos dejado hasta muy tarde. Prácticamente desde el principio el juego ya estaba siendo testeado. Desde muy temprano teníamos ya un tester en el estudio probando el juego, porque creemos que es algo vital. Es primero de todo un punto de vista que los developers no tienen, porque casi siempre están contaminados por lo que ellos mismos han hecho. Y luego, aparte, necesitas que mantenga la calidad, ¿no? Pero entonces, juntando todo esto, el feedback que te dan ellos, nosotros también probábamos con muchos amigos, con amigos que no juegan mucho a videojuegos, pues todo este feedback lo teníamos prácticamente desde el principio y ya lo teníamos en cuenta para ir iterando y diseñando los niveles o las habilidades. O sea, ¿hubo cambios después de la jugabilidad, por ejemplo, o funcionó más o menos? Bueno, era sobre todo a nivel de dificultad, porque en el equipo había mucha gente que no jugaba videojuegos, por ejemplo, y probábamos con ellos los puzzles o las zonas, y si eran muy difíciles o las quitábamos o las dejábamos como opcionales, porque el equipo había mucha gente que o no había trabajado en juegos o no jugaba. O no jugaba, sí. Y como queríamos hacer un juego bastante accesible para todo el mundo... ¿Cuál es el target principal? Esto es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, siempre, no sé cómo ha acabado, no sé si vosotros tenéis más estadísticas, quizás sí, pero nosotros siempre a nivel mental queríamos hacer un juego muy accesible, como el apartado estético
traspasaba un poco la frontera del mundo de los videojuegos y podíamos acceder a esto, a gente que no juega normalmente a videojuegos, pues pensábamos en hacer un juego muy, muy accesible. Por eso lo que te está contando Roger de testear y que siempre apurar la dificultad para que nunca nadie se encallara mucho tiempo en ningún momento. Es otra de las razones por las que no tenemos muerte en el juego. Es que lo que queríamos es que gente que igual no está acostumbrada a jugar no sintiese esa idea de que va a estar perdiendo, de que no hay puntos, no hay nada que le diga al jugador que lo está haciendo mal, digamos. Es simplemente tú vas viviendo la experiencia, te puedes atascar un poco más, un poco menos, pero al final conseguirás pasar sin que nadie te diga que lo has hecho mal. De referentes con respecto a otros juegos de plataformas, ¿en qué os fijasteis? En el Ori, creo que lo nombrasteis, en juegos bastante recientes, ¿no? No imagino como el Mario, porque son plataformas... Bueno, el Mario lo tenemos todos integrado, yo creo. Pero yo creo que por jugabilidad, no la estética, sino que decir, No, claro. Te llega un niño de 4 años y te vas a jugar al Mario. Sí. A ver, a nivel generacional somos Mario, Sonic, etcétera. Es decir, empezamos todos con aventuras 2D y normalmente plataformas, ¿no? Con Mario, Sonic sobre todo. Entonces esto ya lo tenemos como integrado en nuestro ADN, un poco como developers. Pero sí, a nivel más actual... A nivel de juegos, sobre todo Journey, siempre decimos que fue un gran referente. Ori también, Ori sobre todo yo creo que fue por el plataformas 2D bonito, que es lo que intentamos. Pero lo que no fue un referente, pero sí fue como una sorpresa, fue Inside, que estábamos a medio producción cuando salió el juego y vimos que era un poco, siendo un juego muy diferente, pero la clase de juego que queríamos hacer. Totalmente. Sí, sin UI, un juego muy bonito. Narrativamente potente. Y entonces vimos que funcionaba el Inside. Porque hay una serie ahora de eso, todos los que has nombrado, algunos más, que son juegos indies de estudios pequeños que están teniendo mucho éxito, se están moviendo, incluso las grandes empresas las están comprando para distribuiros. ¿Cómo está ese mercado? Es decir, ¿son facilidades? ¿Se pegan unos con otros? Por ejemplo, Nintendo os cogió enseguida. No tanto, la verdad. A ver, sí que hay mucha lucha ahora con publishers. Eso sí, está Devolver, Annapurna, Raw Fury. Hay muchos publishers que sí que ahí puedes sacar un poco de ventaja por la pelea que tienen ellos. Pero a nivel de nosotros, al menos a nivel de grandes marcas, Microsoft, Nintendo, Sony, no. Fuimos con Nintendo y fue nuestra decisión, porque nos gustaba y creíamos que era buena opción. Pero sí que nos dieron publicidad, nos ayudaron mucho, sobre todo Nintendo España. Sí. Pero no a nivel económico. Porque, por ejemplo, solo está para Nintendo y para PC. ¿No hay proyectos para otras plataformas de momento? Sí, algo habrá. Algo habrá, ¿no? Sí. Pronto sabremos más. Sí. Bueno, yo quería hablar sobre el motor Unity, que lo usan muchos. Yo tengo curiosidad, que es muy fácil de programar. ¿Cómo funciona todo esto del motor Unity, que lo utilizan sobre todo muchos juegos indies? Bueno, a ver, sobre todo una cosa que también decimos siempre es cuando eres una empresa indie o una empresa pequeña, tienes que tener muy buena razón para hacerte tu propio motor. Porque es una locura. Realmente trabajar con Unity, Unreal o motores similares te da el 90% del trabajo hecho. Luego, claro, tienes las restricciones de que no puedes cambiar cosas básicas, tienes que adaptarte un poco a cómo funciona el motor, pero en general, para la gran mayoría de cosas, te permite hacer lo que quieras. Y Unity tiene muchísimas herramientas que te facilitan el trabajo y sobre todo a la hora de portarlo de una plataforma a otra, el trabajo se reduce en el 80%. He visto juegos de móvil con Unity, con el motor Unity incluso. Claro, es que el motor realmente es bastante óptimo, se pueden hacer cosas bastante chulas. Lógicamente, si tienes que bajar un poco más a bajo nivel, tienes que tener mucho cuidado y aprender bien cómo utilizar algunas cosas y tienes que aprender a trabajar con su pipeline porque no puedes cambiar mucho, pero en general se puede trabajar bastante cómodamente con prácticamente cualquier cosa. En nuestro caso, pensamos entre Unreal y Unity y realmente nosotros sabíamos un poco más de Unity, especialmente Roger y yo, y por lo que teníamos entendido y por lo que sabíamos, el 2D lo podíamos hacer mejor, al menos hace 3 años, con Unity. Eso yo quería decir que para el Unreal es un motor en 3D que se ve muy bien, pero va muy fluido. O sea, que los juegos que van en Unreal van estupendo con gráficas de categoría medio bajo, pero en 3D. Claro, ¿tenéis algún proyecto para así en 3D en el próximo con otros motores? ¿Todavía está muy virgen eso? Está un poco verde aún. Ahora estamos pensando a ver qué haremos. Sí, siempre decimos que nos gustaría igual probar en 3D. Sí, pero en algún momento. Es que es un mundo tan diferente, realmente. Pero sí que sería guay ver crear un mundo en 3D. Pero bueno, de momento tenemos varias ideas de por dónde vamos a seguir a partir de ahora. No será Gris. No hay Gris 2. No hay Gris 2. Eso seguro. Eso está confirmadísimo. Si va bien la cosa, por lo menos, ¿no? Sí. No, es que es un juego lo vemos tan cerrado que sería aprovecharnos de algo que no... Bueno, no sé, es como... A nivel de historia no encaja, no tiene sentido, ¿no? Que de repente le haya pasado algo mal a esta chica, se borra tranquila. Podemos ir en una estética similar, como mucho, pero nada, está muy cerrado.
Pero bueno, eso está todavía muy verde, todavía no sabemos bien. Tenemos varias ideas, pero no hemos empezado 100% de ninguna. Bueno, yo quería preguntaros también, otro de los pilares importantes es la banda sonora, que me recuerda un poco lo que era esa mezcla de Ori, que encajaba también, aquí también encaja, o sea, es otra pieza, igual que la visual, la sonora es otra que te introduce en ese mundo. Contadme un poquito por la banda sonora, cómo lo conseguisteis, que encajara y cómo funciona Pues mira, yo los conocía antes de empezar este proyecto, es un grupo que se llama Berlinese, que ha hecho toda la banda sonora, y es un grupo medio italiano, medio catalán, bueno, son dos chicos italianos y una chica catalana. Y nada, su música ya me encantaba de mucho antes, yo los escuchaba como fan, los conocí de casualidad, bueno, por internet. Y cuando empezamos el proyecto ya los teníamos muy en mente. Y de hecho una de las cosas que siempre contamos que ha ido muy bien para este proyecto es que estuvieron desde el día 1, desde el primer minuto en Gris, aportando feedback, aportando sus ideas a nivel musical, y el juego creo que se nota mucho, ¿no? Va muy ligado a la música con esto, la narrativa, la estética, etc. Entonces esto fue un poco, bueno, la casualidad de vivir en la misma ciudad, de conocernos y que éramos fans. Realmente además por la suerte de que en Berlinese hay especialmente Marco Albano, que es uno de los compositores, que nunca había trabajado en videojuegos, pero le encantan los videojuegos. Sí, quizás es el más... loco. Sí, el más freak, no sé cómo decirlo, más jugón. Sí, juega todo, además es muy estudioso de los juegos. O sea, que ya sabía lo que le pedía. Sí, enseguida encontró referentes, yo qué sé, en el Shadow of Colossus, Another World, enseguida encontró referentes que decían esto me puede encajar porque ha jugado mucho y a muchos juegos. Sí, bueno, escribía artículos para revistas italianas, o sea, estaba muy metido. Está metido en el juego indie y tal. Bueno, pues creo que hemos acabado la entrevista ya. Vale. Pues muchas gracias por atenderme. Y nada, que vaya bien al juego, que bueno, está yendo bien al juego y que sigáis haciendo muchos proyectos. Genial, muchas gracias. Hasta luego.